gracias. So I know very little Spanish. Sé muy poquito español. You would think I would know more Spanish. Usted pensaría que yo hablo más español. But as long as you have interpreters, pero mientras tenga traductores, I don't need to know much Spanish. no necesito saber mucho español. And as long as I have Google Translate, Y mientras yo tenga el traductor de Google, I don't need to know Spanish. no necesito saber español. And if Pastor would just go with me everywhere, Y si él va conmigo en todas partes, I don't need to know Spanish. no necesito español. But when I come back, Pero cuando yo regreso, I don't believe in reincarnation. no creo en la reencarnación, But when I come back, pero cuando regreso, I want to come back Spanish. yo quiero regresar español. And I've already picked my name, Y yo ya escogí mi nombre, Federico Martin Lopez. Federico Martín López. And when I come back, Y cuando regrese, I'm going to get a new name. voy a tener un nuevo nombre And then I'm going to grow the biggest beard ever. y me voy a dejar crecer la barba bien grandota. Yes. Sí. That way, when I eat Spanish De esa food, manera, cuando coma comida mexicana, hispana, and it drops on my beard, y se me caiga aquí en la barba, I can just save it for later. nada más la puedo guardar para el rato. Así de fácil. But I am so honored to be here. Estoy feliz de estar aquí. And thank you very much for Pastor for letting me come. Gracias por dejarnos venir. I love the state of Texas. Amo el estado de Texas. I love the fact that I live in this state. Amo vivir aquí en este lugar. And Texans always think everything's bigger in Texas. Y los tejanos piensan que todo es grande en Texas. And people from Texas Y la gente de Texas can irritate other people. puede irritar a otra gente. So this Texan Entonces, este tejano was visiting New York. estaba visitando Nueva York And he went to the Niagara Falls. y fue a las cataratas de Niágara. And he was taking a tour. Y estaba ahí paseando. He had a big old hat on. Tenía una sombrerote, He had big old boots on. tenía unas bototas, Big old belt buckle. una hebillota. And just his presence Y nada más su presencia was irritating the tour guide. estaba irritando al guía que los So estaba guiando. finally, the tour guide couldn't take it. Y entonces el guía ya no podía más And he said, "You Texans." y le dijo, usted tejano. And the guy shifted his hat, Y el hombre levantó su sombrero, spit on the ground, escupió en el piso, said, "Yes, sir." dijo, sí señor. Said, "You Texan thinks everything's bigger in Texas." Ustedes tejanos piensan que todo es grande en Texas. And he Y pushed él his hat, levantó su sombrero, spit on the other side, escupió otra vez, said, "Yes, sir. dijo, sí señor. Everything's bigger in Texas." Todo es grande en Texas. And the tour guide pointed at Niagara Falls Y el hombre señaló las cataratas and said, "I bet you don't have something that big in Texas." y le dijo, te aseguro que no tienes algo como eso en Texas. And the Texan shifted to the other side, Y el tejano volteó para el otro lado, pushed his hat up again, levantó su sombrero, spit on the ground, escupió en el piso, said, "No, sir. dijo, no señor, We don't have a fall that big, no tenemos una catarata así de grande, but we got a plumber who can fix it." pero tenemos un plomero que la puede arreglar. So everything's bigger in Texas. Todo es grande en Texas. I am so glad to be here. Estoy feliz de estar aquí. We were joking, brother Israel and I. Hermano Israel y el pastor Bob Gray estaban bromeando. We were joking about our wives. Estaban bromeando de las esposas. So I can talk about our wives Yo puedo hablar podemos hablar de las because they're esposas not here right now. porque las esposas están durmiendo hoy en día. Is this live? No, it's not No? no. Yes. No, está en vivo, no, gloria a Dios. And as long as Miss Cynthia doesn't text anybody, I'm in. Y que la hermana Cintia no le mande textos a nadie, está listo. And so we were talking about our wives. Estaban hablando de las Now esposas. y'all listen to this. Escuchen esto. Pastors have to be diplomatic. Los pastores tenemos que ser diplomáticos. We have to be pastoral. Tenemos que ser If pastorales. somebody has a problem, Si alguien tiene un problema, we listen. nosotros escuchamos. We care. Nos importa. We'll take time. Nos interesa, tomamos tiempo. Pastors' wives? Las esposas de pastores, Don't ever let them preach. no, nunca las deje predicar. Because where we are very pastoral, Mientras nosotros somos muy pastorales, pastors' wives las esposas de are pastores, like, you done told them 10 times, no les dices 10 veces. and if they're not going to listen by now, Y si no van a escuchar ahorita, kick them out. sácalos. It's like, we wouldn't have a church. No tendríamos iglesia. But our wives keep us, Miss Cynthia, our wives keep us in line. Pero nuestras esposas nos mantienen en línea. Because there are times I'll get ready to tell a story, Porque hay veces que, and oiga, she'll voy be, a decir una historia. she sits down on the second row. Ahí se sienta en la And segunda if banca. you ever been telling a story, Si alguna vez has dicho una historia and you're like, this is a great y story, esa es una buena historia,
But you know that your wife is staring pero at you. tú sabes que tu esposa te está mirando. And I look down there at her, Y luego volteo a verla and she'll just go. y ella no me la hace. Now I have to make a decision. Ahora tengo que hacer una decisión. Do I follow the Lord, ¿Sigo al Señor en su guía or do I sleep on the couch? o duermo en el sofá? I obey my wife. Obedezco a mi esposa. But I am glad that I am here. That's only gringos problem. My wife and I, that's a gringo problem. Okay. You know, because my wife and I, Porque mi esposa y yo, how did I get on this? ¿cómo me metí a esto? I don't know. No sé. But every time my wife and I get into a fight, Pero cada vez que mi esposa y yo peleamos, she always comes back to me on her knees, siempre viene a mí de rodillas, saying, "Get out from underneath that bed and face me diciendo, like a salte man." debajo de la cama y pelea como hombre. Go to Philippians. Vamos a Filipenses, hermanos. I love world missions. Amo las misiones del mundo. Every flag you see represented here Cada bandera que está representada aquí represents a group of people. representa un grupo de personas. No matter how old you are, No importa qué tan grande usted esté, no matter how young you are, no importa qué tan joven esté usted, everybody is to be involved in missions. todos debemos estar envueltos en misiones. You may not be able to go, Quizá usted no pueda ir, but listen, pero escuche, por favor. everybody Todos is to give to missions. podemos dar a misiones. Did you hear that? ¿Usted escuchó esto? You say, but pastor, Pero usted dice, pastor, I don't have a job. yo no tengo trabajo. You're to give. Usted necesita dar. You say, pastor, Pastor, my husband only gives me a little bit of mi allowance. esposo solo me da un poquito. You're to give. Usted necesita dar. You say, pastor, I'm on fixed income. Pastor, yo nada más tengo una entrada muy pequeña. You're to give. Usted necesita dar. It has always been God's plan Siempre ha sido el plan de Dios for the church que la iglesia to take care of the missionary. se preocupe de la necesidad misionera. Here in Philippians chapter 4, En Filipenses capítulo 2, and we're going to look at verse number 10. y vamos a ver el verso 10. And when we look at verse number Y 10, cuando vemos el verso 10, before we do that, let's go ahead and pray. Go ahead. antes de que hagamos eso, vamos a orar, Go por ahead, favor. Pastor. Go ahead. Oremos. Padre, le damos gracias por lo bueno que es con nosotros, Señor. Suplicamos que en este momento usted use a su siervo. Hemos esperado este momento, Señor, y rogamos de su gracia, su bendición, su Espíritu Santo. Úselo, Señor, y ayúdeme a traducir correctamente para que mi pueblo, mis hermanos, Señor, sean edificados al igual que nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Paul loved the church at Philippi. Pablo amaba la iglesia en Filipo. The church at Philippi loved Paul. La iglesia de Filipo amaba también a Pablo. And you can pick up in verse number 10. Y usted puede ver ahí en el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. When it says they lacked opportunity, Pero cuando dice que les faltaba la oportunidad, what it means is lo que significa es that they couldn't get the offering to Paul. que no le podían llevar la ofrenda a Pablo. Back in Philippians chapter 2, En Filipenses 2, and you don't have to go there, but verse no 25, tiene que ir ahí por el versículo 26. they would collect for Paul, Levantarían ofrendas para Pablo and then they would send to Paul y se las enviarían a Pablo to meet Paul's needs. para cubrir las necesidades de Pablo. But here was the problem. Pero aquí estaba el problema. They didn't have UPS back En then. aquel tiempo no había UPS. They didn't have DHL. No tenían el DHS. They didn't o have lo the que sea. post office. No tenían el correo postal. So they had nobody Entonces no tenían a nadie to take the offering que llevara la ofrenda and take it to Rome to Paul. y la llevaran hasta Roma para Pablo. So Paul was telling the church at Entonces Philippi, Pablo le dice a los hermanos en Filipo, your care for me su cuidado de mí has flourished again. no ha llegado aún. They loved Paul. Bueno, ha florecido una vez They más. would collect Amaban things, a Pablo, estaban but they colectando ofrendas, couldn't get it to Paul. pero todavía no la podían hacer llegar Let a me Pablo. just tell you this. Déjame decirte esto. We don't have that problem right now. Nosotros no tenemos ese problema hoy en día. We can get the money to the missionary. Nosotros podemos hacer llegar el dinero a los misioneros. But here is the problem. Pero el problema es este, That if churches que si iglesias don't gather the money, no agarran el dinero, then the missionary entonces el misionero tiene que agarrarlo, tiene que ganárselo. learn what?
tiene que aprender. Look at verse 11. Mire lo que dice el versículo 11. Go ahead and read it. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. This verse simply means this. Este versículo nos dice Paul was running out of things he needed. que Pablo estaba quedándose corto de las cosas que necesitaba. The church had it, La iglesia lo tenía, but they couldn't get it to Paul. pero no lo podían hacer llegar a Pablo. And that's why Paul said, Y entonces Pablo dice, I just have to learn yo tengo que aprender that whatever state I'm in, que en cualquier situación que me encuentre, I've got to be content. tengo que estar contento. It's a shame Es una vergüenza that missionaries on the mission que field misioneros en el campo misionero have to go to the mailbox, tengan que ir al correo they have to check their account, para checar sus cuentas, and sometimes there's not enough money y hay veces que no llega el dinero to do missionary work, para seguir trabajando en la obra and misionera, now they have to be content. y ahora tengan que contentarse. There are good days. Son buenos días. That's why he said in verse number 12 Por eso es que dijo en el versículo 12, that he knows how to abound sé cómo abundar and he knows how to be abased. y sé cómo estar en escasez. We live in America. Vivimos en América, And for those of us who live in y para America, los que vivimos en América, we go to work, vamos a trabajar, we make our money, hacemos nuestro dinero, we pay our bills, pagamos los biles, we go to work, vamos a trabajar, make our money, hacemos dinero, pay our bills, pagamos los biles, and our life is y consistent. nuestra vida es constante. This is not the case for a missionary. Este no es el caso para los A misioneros. missionary knows how to abound, El misionero sabe cómo estar en and they abundancia, know how to be pero ellos abased. también saben cuándo estar en But escasez. if they abound Pero si están en abundancia or they're abased, o están en it's escasez, directly tied está relacionado to the churches that give a la iglesia que dan or the churches that don't give. o las iglesias que van a enviar. And churches can't give Y las iglesias pueden dar. if the members don't give. Las iglesias no pueden dar si los miembros no dan. But I love this about missionaries. Pero amo esto acerca de, de los misioneros. Missionaries take on the attitude. Los misioneros toman la actitud. Look at verse 13. Mire lo que dice el verso 13. Go ahead. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. You know what the missionary says? ¿Sabe qué dice el misionero? My strength Mi fuerza does not come from what you give. no viene por lo que tú das. I don't do missionary work Yo no hago la obra misionera based on what you give. basado en lo poco que das. My strength to do God's work Mi fuerza para hacer la obra misionera comes from Christ, viene de Cristo. and He's my strength. Y Él es mi fuerza. Whether you give Si tú das or you don't o no give, das, I'm still going to do God's yo work. todavía voy a hacer la obra de Dios. And in these countries Y en estos are países missionaries están that misioneros have made up their mind, que han realizado, I'm going to do God's work. voy a hacer la obra de Dios. And our job is to get behind Y them. nuestro trabajo es estar detrás de And ellos. our job is to support Y nuestro them. trabajo es apoyarlos. But if you support them, Pero si usted no lo or I soporta, support them, o si yo lo soporto, or I don't o support no them, lo soporto, they're still going to do God's work. ellos todavía van a hacer el trabajo. Because ultimately, Porque últimamente, where does the riches come from? ¿de dónde vienen las riquezas? Look at verse number 19. Mira lo que dice el verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. So ultimately, Últimamente, where does the money come ¿de dónde viene el dinero that I give to missions? que yo doy a misiones? When you talk about giving to missions, Cuando usted está hablando de dar a la obra misionera, you don't check your bank account. usted no está checando su cuenta de banco. You don't go to your savings. Usted no tiene que ir a vigilar su cuenta de You know ahorros. where you go? ¿Sabe dónde tiene que ir? His bank account. Tiene que ir a la cuenta de bancos de Dios. Listen, Escuche, He's got it. Él es Dios, Él lo tiene. He wants to give it through you Él lo quiere dar a través de usted to get out there. para que llegue But, allá. but as a pastor, Pero como pastor, I know what church members think. yo sé lo que los miembros de la iglesia Pastor. piensan. Pastor, Are you going to ask me ¿me va a to pedir take some of my money que tome algo de mi dinero and give it to y se missionaries? lo dé a los misioneros? No. No. I'm going to ask you Yo te voy a preguntar to take a lot of His money que tomes mucho de su dinero and give it to y missionaries. se lo des a los misioneros. When you and I change our mind, Cuando nosotros cambiemos nuestra mente, get ready. prepárese.
You're getting ready to support a lot of Usted está missionaries. listo para apoyar muchos misioneros. It shouldn't take a missionary months to get on the field. No le debe tocar a un misionero meses para llegar al campo misionero. Missionaries should be able in 1 year Misioneros en un año deben de estar listos to raise enough money to get to the para field. levantar todo el apoyo para llegar al And if lugar donde van. every member, Y si cada miembro, myself included, nosotros incluidos, would do it the Bible way, hiciéramos lo que la Biblia dice, we could get them on the field. los llevaríamos al campo misionero. Right now, Ahora mismo, our attitude nuestra actitud is what determines success. es lo que determina el éxito. And when you look at the Bible, Y cuando usted mira la Biblia, there is a phrase in the hay Bible una frase en la Biblia that is used 3 times. que se usa 3 veces. You'll find a phrase in 3 different portions. Usted encuentra esta frase en 3 diferentes porciones, It's really used 4 times, ¿verdad? Bueno, 4 veces, but in 3 contexts. pero en 3 contextos. Y'all ready to have a good time? ¿Ya están listos para tener un buen tiempo? Let's go on a journey. Escuchen. Go to Genesis. Vaya a Génesis. Genesis chapter 7. Génesis capítulo 7. Genesis Génesis. chapter 7. Génesis 7. We all know that this is about the flood. Sabemos que trata del diluvio. Now remember, Ahora acuérdese bien. where is all the money ¿Dónde está todo el dinero that all the missionaries need? que todos los misioneros necesitan? Is it in your checkbook? ¿Está en su cuenta de cheques? No. No. Is it in your tin can buried in your backyard? ¿Está en su bote enterrado en su yarda? No. No. Is it in your fat little pig in your room? ¿Está en tu cochinito de ahorros en tu cuarto? No. No. Guess where it's at? Piense dónde está. In heaven. En el cielo. His riches Sus riquezas is what is used es lo que se usan to supply the para missionaries. apoyar a los misioneros. Y'all, Ustedes, if you could change your mind, si pudieran pensar su mente, and cambiar su mente, if we will start living according to the Bible, si empezáramos a vivir de acuerdo a este libro, get ready, prepárese, because you're getting ready to have the best time of your porque life. se está preparando para tener mejor tiempo en su vida. There is a phrase in the Bible Hay una frase en la Biblia that in Genesis chapter 7, que en Génesis capítulo 7, and go ahead and read verse number 11. y dice el verso 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. What is the Spanish word for windows? Ventanas. What? Window. It's windows. Abismo. 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 Cataratas. Abismo. Abismo. Cataratas. See. Okay. The people on earth La gente en la tierra so provoked God provocó tanto a Dios that God said, I'm done with man. que Dios dijo, ya estuvo con el hombre. So guess what he did? Y sabe qué es lo que Dios hizo. He opened Dios abrió the windows of heaven los abismos and water poured out. y agua, hermanos, y las cataratas y agua cayó. He opened Él abrió the windows of los heaven. abismos y las cataratas. It's right there in Genesis Ahí chapter está en 7. Génesis capítulo 7. He opened Él abrió the windows of heaven. los abismos y las cataratas. And when he opened the windows of heaven, Y cuando estos fueron abiertos, there was so much water that poured out hubo tanta agua, hermanos, que salió y que cayó, that it changed the earth. que cambió toda la tierra. This is the power God has in heaven. Este es el poder que Dios tiene en el cielo. God's power that he has in heaven El poder que Dios tiene en el cielo is just open the window. nada más abre los abismos, And las when he cataratas. opened the windows, Y cuando Él abre los abismos, It changed the world. todo cambia, hermanos. The Transforma world, el mundo. the world you and I live in right now El mundo en el que vivimos hoy en día is not the same world back in Genesis. no es el mismo mundo que era en Génesis. From Genesis 1 to Genesis 6 De Génesis 1 al 7, al is 6, 1,600 years. pasaron 1600 años. 1,600 years. 1600 años. The sinners kept provoking God. Los hombres pecadores provocaban a Dios. They lived a bad life. Ellos vivieron vil, And pecaminosamente. God said, Y Dios dijo, I'm done. se acabó. Open the windows. Abran los abismos. And God changed
the Y landscape. Dios cambió toda la tierra Catastrophic. catastróficamente. Continents were moved. Todo fue removido. It carved out the Grand Canyon. Se formó el Gran Cañón. And when Noah stepped off that ark, Y cuando Noé salió de esa arca, the world was never the same. el mundo ya no fue igual. Listen, Escúcheme, when God cuando Dios opens the windows, abre las ventanas, los abismos, your world will never be the same. su mundo no va a volver a ser igual. Do you know why ¿Sabe por qué? we can't get more missionaries on the field? ¿Por qué no podemos llevar más misioneros al campo? It's because we're going to our checkbook. Porque vamos por nuestro cheque. We're checking our Vamos, balances. vamos revisando nuestro balance, nuestra chequera. We get on our phones. Estamos ahí en nuestros We teléfonos. go to our bank account. Estamos en nuestras cuentas de bancos. And we go, Y decimos, Pastor, you want us to support missionaries? Pastor, ¿quiere que apoyemos más misioneros? I can't even pay my bills. Ni siquiera puedo pagar mis biles. I don't even have enough money to get my Ni, hair done. ni siquiera tengo dinero para hacer mi cabello. I need to get my nails done. Necesito hacerme mis uñas. I got to go on vacation. Necesito ir a vacaciones, pastor. I need new clothes. Necesito nueva ropa. God doesn't want your money. Dios no quiere tu dinero. God just wants your faith. Dios quiere tu fe. Without faith, Porque sin fe it's impossible es imposible to please God. agradar a Dios. Now, faith is Ahora fe es the substance. la sustancia. Substance. Sustancia. This is substance. Eso es sustancia. Guess what my faith is? ¿Sabe qué es la fe? Substance. La sustancia. My faith Mi fe is what I hand to the Lord. es lo que yo le doy a Dios. You can see this. Usted puede ver esto. This iPad Usted puede ver esto. is substance. Esa es la sustancia. I hand it to Pastor. Se la doy al pastor. He now holds in his hand Ahora él la detiene en sus manos. substance. Esa es Do you sustancia. know what my faith is? ¿Sabe qué mi fe es? My faith is Mi fe substance. es la sustancia. And when I give it to Y the cuando Lord, se la doy a Dios, now faith is y ahora fe the es substance la sustancia of things hoped for y la fe de lo que es la sustancia, la and confianza the evidence y la evidencia of things not seen. de las cosas que no se ven. Because if I can see it, Porque si yo lo puedo ver, it's not faith. entonces no es fe. And if I can see it, Si no lo puedo ver, it's not from God. no es a través de Dios. Do you know how we live? ¿Sabe cómo vivimos? God, I'll serve you Dios, yo te sirvo if I can see it. si yo te puedo ver. If I can see it, Si yo te veo, I'll be a good Christian. yo seré buen cristiano. Do you know what God says? ¿Sabe qué dice Dios? Faith is when you can't see it. Fe es cuando tú no me puedes ver. You don't know how it's going to get done, Tú no sabes cómo se va a hacer hecho, but you just pero step out. tú nada más das un paso adelante. You know what faith is? ¿Sabe qué es fe? Faith is a young man that goes to the mirror Fe es que un joven va al espejo. Faith is the substance Fe es la sustancia of things hoped for, de las cosas que se esperan, the evidence de la evidencia of things not seen. de lo que no se ve. They wish they had a beard, Desean tener barba, but they can't grow a beard. pero no lo pueden crecer, no pueden tener barba. That's faith. Eso es fe. Never mind. The windows of heaven. Las ventanas de los When the cielos. windows of heaven were open, Cuando las ventanas de los cielos se abren, God changed the world. Dios cambia el mundo. Now, if you would go to Malachi, Ahora, si usted va a Malaquías, the second place that we're going to go, la segunda lugar donde vamos a ir, if God Malaquías, opened the windows of heaven si Dios abre las ventanas de los cielos and He physically changed the earth, y físicamente cambió la tierra and the sinners provoked God, y los pecadores provocaron a Dios, then would you look at Malachi chapter 3? y mire lo que dice Malaquías capítulo Go 3, ahead. verse, 10, I'm sorry. Malachi versículo 3:10. 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Windows? ¿Ventanas?
You see, God, when He opened the windows, Sí, cuando Dios abrió los abismos, las ventanas, there was so much water hubo tanta agua that poured out. que salió It changed the earth. y cambió al mundo. Do you know what He's waiting for saints to do? ¿Sabe qué es lo que está esperando que los cristianos hagamos? Is prove Him. Es probarle a Él. You see, the sinners provoked Him. Sí, los pecadores le provocaron. He's waiting for saints to prove Him. Y está esperando que los cristianos probemos a Él. And our God Y nuestro Dios, is like when you prove Him, y cuando usted lo prueba, He will reach down with those windows va a alcanzar a esos abismos and He will open those windows, y los va a abrir. and the blessings Y las bendiciones will pour out. van a salir. But you know what it comes down to? Pero ¿sabe qué también sucede? It comes down to our attitude. Todo esto sucede por medio de nuestra So, actitud. what is your attitude? ¿Cuál es nuestra actitud? What is my attitude? ¿Cuál es mi actitud? When we look at missions Cuando miramos misiones and we say, y decimos, I know why pastor's holding missions conference, yo sé por qué el pastor está teniendo conferencia because misionera, he wants our money. porque quiere mi dinero. In fact, here's the conversation. Es más, aquí está la conversación. Before you leave the house Antes de que se vaya de la iglesia, for missions conference. de la conferencia misionera. Hey, honey, Hey, mi amor, put up that money. saque ese dinero. Don't take any loose cash to church. No lleves efectivo a la iglesia, Because you know what that preacher's going to do. porque tú sabes lo que el pastor va a hacer. He's going to get the move of God, Porque Dios se va a mover and we just need to help this y missionary. nada más necesitamos ayudar a este misionero. And then he's going to keep going Y entonces se va a mantener allí until he gets all the cash out of us. pidiendo dinero hasta que nos saca toda la feria. You know what he's going to do? Ya sabes lo que va a hacer. He's going to say, how much can you give? Y va a decir, ¿cuánto puedes dar? How much do you have? ¿Cuánto tienes? They're starving. Ahí estás muriéndose de hambre. There are kids in Africa. Hay niños en África. Their stomachs are bloated. Los estómagos están esponjados. They have nothing to eat. No tienen nada de comer. And you know what they're going to Y do. tú sabes lo que van a hacer. They're going to show them movies up Van a there. presentar las visiones ahí. And he's going to get us to cry. Y nos va a poner a llorar. Vamos a llorar. Algunos ni lloran. ¿no? Because he's after our money. Porque está detrás de nuestro dinero el pastor. It all depends on our attitude. Depende de nuestra actitud. You know what God wants to do? ¿Sabes qué Dios quiere que hagas? God wants to open the windows of heaven in your life. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos And en tu He vida. wants to pour out a blessing. Y Él quiere traer bendiciones en The tu vida. only thing He's waiting on Y todo lo que está esperando is for you to say, es que tú digas, God, Dios, you give it to me, tú dámelo a mí, I'll give it to missions. yo se lo doy a misiones. And if everybody would walk out of here Y yo voy a caminar de aquí and just make up your mind, y hacer tu mente. I'm not going to take it from my bank account, No voy a tomarlo de mi cuenta de I'm not bancos. going to sell anything, No voy a vender nada. I'm not going to manipulate No anything. voy a manipular nada. God, you give it to me Dios, si tú me lo das a mí out of the blue, de la nada, I'll give it to God. yo te lo doy de regreso. And if you'll start living that way, Y si tú empiezas a vivir así, get ready, prepárate. because them windows of Porque heaven los abismos, las ventanas de los cielos are gonna open up. se van a abrir. Se van And a I'm abrir. gonna challenge you Y yo te voy a retar to take the next 2 weeks, para que tome las próximas 2 the semanas, next 14 days, los próximos 14 días and say, God, y digas, Dios, if you give it to me, si tú me lo das a mí, I will give it to missions. yo lo voy a dar a misiones. Don't take it out of your paycheck. No lo saques de tu cheque. Don't take it out of your savings. No lo saques de tu cuenta de ahorros. Walk around and just say, God, Camina y dile, Dios, you have taken care of me. tú me has cuidado. Now you give me. Ahora dame, I'll give. yo voy a dar. 2 weeks ago, 2 semanas atrás, I am preaching out of town. estoy predicando fuera de mi ciudad. And there was a need on the table. Y había una necesidad en la mesa. And this missionary had this need. Y este misionero tenía esta And necesidad. I said, God, I have the money in the bank Y yo dije, Dios, yo tengo el dinero en el banco that I could meet that need. que yo puedo darle para suplir la But necesidad. I need to know Pero yo necesito saber that you're a God
que tú eres Dios, that you open windows. que tú abres ventanas. And I am preaching, Y estoy predicando and sure enough, y de seguro this lady walks up to me, esta hermana pasa ahí and she shakes my hand, y me saluda and she puts cash in my y hand. pone efectivo en mis manos. And I said, ma'am, what is this for? Y dije, hermana, ¿para qué es esto? She said, whatever you need. Para lo que necesites. And I started counting that Y thing. empecé a contarle así. Oh, yeah. Oh, yeah. I know you're going to be shocked at this, but we shouldn't. Yo sé que te vas a sorprender, no deberías. It was exactly Era exactamente what that missionary needed. lo que el misionero necesitaba. God, Yo le dije a Dios, I could write a check. yo puedo escribir un cheque. I could sell Yo puedo mandar un a cel, dog I don't like. pero no me gusta. A dog I don't like. I don't like the dog. No me gustan los perros. God, I could sell a couple of deacons. Yo puedo vender unos cuantos de diáconos, But God, pero Dios, I need to know yo quiero saber that you're alive. que tú estás vivo. How much money do you make? ¿Cuánto dinero haces? How old are you? ¿Cuántos años Huh? tienes? 15. 15. Do you have a job? 15. How much money you make? How much? 150 a day. Man, 150 hace ese niño al día. but I'll tell you right now, Te voy a decir hoy en día, you can give, tú puedes dar, but not from the 150 a day. pero no de los 150. De rodillas. God, Dios, I want to yo quiero give to missions. dar a misiones. You got it. Tú lo tienes, I'll give it. yo lo doy. And watch God open the windows. Y vas a ver cómo Dios va a abrir las ventanas. As long as you don't hang on to a shipping charge. Mientras no te mantengas ahí con un, ¿cómo sería eso? You know that shipping and handling? Mientras no te metas en eso de envíos y God, I'll give the 1,000, Dios, yo te doy But 1000, but I need 10% for my services. necesito 10% de mis servicios. What happens when somebody ¿Qué pasa cuando alguien has a wrong attitude? tiene una actitud incorrecta? Let's go to the third time this is used. Vamos a ir a la tercera vez que esta frase se usa. I get a kick out of the story. Yo salgo de la historia. So remember, the windows of heaven were open. Recuerde, las ventanas de los cielos son abiertas. God destroyed the earth. Dios destruyó la tierra. The windows of heaven were open, Las ventanas de los cielos fueron abiertas and God blesses his children. y Dios bendijo a sus hijos. So what happens when our attitude is Pero ¿qué pasa con nuestra actitud ahí? one of sure? Oh, sí, ¿por qué no? When I just started talking, Cuando yo empecé a hablar, are y'all okay if I get down to preaching? ya, ¿está bien si hago esto cuando estoy predicando? When I did this, Cuando yo hice esto, there were some people sitting in this auditorium había gente en este auditorio that you're looking at me like I'm crazy, que me están viendo como que estoy loco. like I'm loco on the cabeza, Estoy crazy on the head. like that was good, like I have lost it. Como que lo perdí todo. And every time I preach like this, Y cada vez que predico así, there's always somebody out there siempre hay alguien allí. that's got to be the dumbest thing I've ever heard. Eso será lo más tonto que he escuchado. Yeah, right. Sí, de verdad. God, give me money, Dios, dame dinero. and there it is. And there it is. Ahí está. That was good. Está bueno eso. Well, let's look in the Bible Ahora vamos a ver en la at somebody Biblia who had that kind of attitude. con gente que tiene ese tipo de actitud. Go to 2 Kings chapter 6. Vea lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 6. In 2 Kings chapter 6, Segundo de Reyes, capítulo 6. the city of Samaria La ciudad de Samaria has been taken under siege se fue tomada by Syria. por Siria. You'll find that in 2 Kings chapter 6 and verse 24. Encuentra eso en Segundo de Reyes 6:24 In 2 Kings chapter 6 verse 25, y en el versículo 25, and if you'll read that, go ahead. si usted lee versículo 25, 25, 25. hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol
de palomas por 100 piezas de plata. I love Spanish Le amo el español. because I have no idea what that says. Estiércol de palomas. But does that say dove's dung Yes, and donkey heads? yes. Estiércol de paloma y cabezas de asnos. It got so bad Se puso tan difícil la situación that the only food que la única comida was donkey heads era cabeza de asnos and dove's dung. y era estiércol de palomas. It doesn't matter if you say it in Spanish No importa si lo dices en español or you say it in English. o lo dices en inglés. It's ew. Es This donkey head comer la cabeza de asno. was being sold for 80 pieces of silver. Se estaba vendiendo por 80 piezas de plata. You talking about inflation. Está hablando de inflación. In American money, En el dinero americano that is $16,000 sería $16,000 la cabeza de asno. for one donkey head. Por la cabeza de asno. But this is how bad it was. Pero esto está malo que estaba. Now remember, Ahora escuche bien. we're getting ready Estamos preparándonos to look at somebody's attitude. para viendo la actitud de alguien. This is how bad it is. Así está de malo. We ain't got no money. No tenemos dinero. We're in the middle of a famine. Estamos en medio de una hambruna. A donkey's head La cabeza de un is asno. costing $16,000. $16,000 cuesta la cabeza de And un then asno. a cap of dove's dung, Entonces el estiércol de paloma, 5 pieces of silver, 5 piezas de oro, $1,000, Ah. $1,000 $1,000 for a cap of dove's dung. por una You see, when I copita de sit here, estiércol de paloma. when I sit here, it's ew. Eh, When I sit here and talk to you about giving to missions, you Cuando, know, cuando yo what te you're estoy saying? diciendo que des a misiones, You don't understand how much money I'm paying. tú no entiendes cuánto estoy pagando. I'm paying 16 grand for donkeys. Estoy pagando $16,000 por una cabeza de asno. And then I'm eating dove's dung. Y luego tengo que ver ahí el estiércol de paloma. My life Mi vida is a donkey's head está ahí en una cabeza de asno and dove's dung. y en estiércol de paloma. Now, I don't know if we're going to be eating tonight after church, Yo no sé qué vamos a comer después del culto, but if we're not, pero si no, this is not a Spanish church. esta no es iglesia hispana. But if we walked up there tonight Pero si caminamos ahí esta noche and pastor said, y el pastor dice, all we have to feed you todo lo que tenemos para darte de cenar is a donkey head es una cabeza de asno and dove's dung. y estiércol de paloma. I made up my mind before tonight's sermon, Yo realicé antes de entrar al sermón, I'm going to say those two things voy a decir esas dos cosas at least 20 times. por lo menos 20 veces. But you know how bad it was getting? Pero ¿sabe por qué? Keep reading. Mira, sigamos leyendo. Look at verse 26. Mira lo que dice el versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. 27. Go all the way through 30, I'm sorry. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Y cocimos pues a mi hijo y lo cocinamos el día siguiente. Yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella se escondió a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía internamente sobre su cuerpo. It was so bad Eso se puso tan mal that now they're eating their children. que ahora se están comiendo a sus propios hijos. Y'all, Escuchen, again, otra vez, when you talk about giving to missions, cuando tratas de dar a misiones, the average person la persona común says this: dice esto, I can't give to missions. yo no puedo dar a misiones, I can barely make it. apenas si la hago. I'm eating donkey head and dove's dung. Yo estoy comiendo cabezas de asnos y estiércol de palomas. That's number 19. Eso es el versículo 19. And it is so bad. Y se pone tan malo. I'm getting ready to eat my children. Estoy a punto de comerme a mi hijo. And you want me to give to missions? ¿Y tú quieres que dé a misiones? So the man of God Entonces el hombre de Dios, in chapter 7
en el capítulo 7 and verse number 1. y el verso 1. I love God's word. Oh, amo la palabra de Dios. In fact, when I get to heaven, A propósito, cuando llegue al cielo, I'm going to tell the Lord, yo le voy a decir a Dios, you did a good job on the Bible. hiciste buen trabajo en la Biblia, Señor. Like he really wants my opinion. Como que sí él quisiera mi opinión, ¿verdad? Look at 2 Kings chapter 7 verse 1. Segunda de Reyes 7:1. All of a sudden the man of God, Llegó el hombre de Dios. look what he said. Mira lo que el hombre de Dios dijo. In 24 hours is about to happen. En 24 horas, mira lo que dijo. Go ahead. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. You say, Pastor, Usted dice, pastor, how long does this take to happen? ¿cuánto tiempo le tomó para que esto pasara? Like 24 hours. Como 24 horas. The man of God stepped up and said, El hombre de Dios llegó y dijo, in 24 hours, en 24 horas you're going to have so much food. vas a tener tanta comida. Now remember, Ahora recuerde, your attitude tu actitud and my y attitude mi actitud about what God can de do lo que Dios puede hacer makes all the difference in the world. hace toda la diferencia en el mundo. And inside every crowd, Y dentro de cada multitud, now not this crowd, no esta multitud, we're going to talk about all the other estoy crowds, hablando de otras. but there's always somebody. Siempre hay alguien Would you look at verse 2? que dijera, mira lo que dice el versículo 2. Verso 2. 2 Kings 7:2. Segunda de Reyes 7:2. Dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Do you know what this guy was saying? ¿Sabe lo que este hombre dijo? The man of God says, El hombre de Dios dijo, tomorrow, mañana, about this time, a esta hora, God Dios is going to give you food. va a darles comida. Yeah, like what's he going to do? Sí, ¿qué va a hacer Dios? Open the windows of heaven? ¿Abrir las ventanas de los cielos? And do you know what the man of God said? ¿Y sabe qué es lo que dijo el hombre de Dios? He said, yep, Dijo, sí, he's going to open them, va a abrirlas, but you're not going to eat any of it. pero tú no vas a comer de ello. You see, with or without you, ¿Sabe? Con o sin usted, God's going to open the windows of Dios va a heaven. abrir las ventanas de los cielos. With or without you, Con o sin usted, God's going to give money. Dios va a dar dinero. With or without me, Con o sin mí, God's going to reach down Dios va a alcanzar abajo. and he's going to Va a open abrir the los windows abismos and the blessings y are las coming out. bendiciones vendrán. But some people Pero algunas personas won't enjoy it, no lo van a disfrutar. all because of attitude. Todo por su actitud. My watch says 10:16. Mi reloj dice 10:16. 9:16. I forgot to change it. Oh, se olvidó cambiarlo. I was preaching in New York Estaba last week, predicando en Nueva York la and it la was semana like I had pasada. to, West Coast. Allá en el oeste. Y'all, I looked down at my watch Yo miré mi reloj and I went, y dije, man, I've been preaching for an hour and a ella ha half. predicado 1 hora y media. What time is it? It's ¿Qué only. hora es? 9:16. Oh, I'm good. Estamos bien, vamos a seguirle, gloria a Dios. While all this is going on, Mientras todo esto está pasando, we're not going to take time to read it, no vamos a tomar tiempo para leerlo. but there was in verse number 3. Just Pero- look at verse 3. Pero en el verso 3 dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos hasta que muramos? Do you know God was already meeting the need? ¿Sabe? Dios estaba supliendo sus necesidades. Long before these people ever needed food, Antes de que estos hombres necesitaran comida, God was out there getting them food. Dios estaba ya dando comida. And what happened was, Y lo que estaba pasando era this army that had caused the famine, este ejército que había causado la hambruna, God scared them. Dios los espantó. You can read it right there in the text. Usted léalo en el texto. God scared them. Dios los espantó. The lepers go out. Los leprosos salieron. There's food everywhere. Habría comida en todas And partes. so the lepers go back to the Y city los leprosos regresaron a la ciudad and they tell the people, y le dijeron a la gente,
There's food out there. allá afuera hay comida. So everybody runs out of the Y city. todo el mundo salió de la ciudad corriendo. They get all the food, Agarraron toda la comida and then they're coming back. y están regresando. So as they're coming Y back, mientras ellos regresan, look at verse 17. mira lo que dice el versículo The 17. king knew this. El rey sabía esto. The king said, Y el rey dijo, we can't let them run into the city. no podemos dejarlos ir a la ciudad. We got to organize this. Necesitamos organizarlos. So here's what we're going to do. Así, eso es lo que vamos a hacer. Look at verse 17. Mira lo que dice el verso 17. Y el rey And puso it a la says- puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. What's God going to do? ¿Qué va a hacer Dios? Like open the windows of heaven? ¿Abrir las ventanas de los cielos? Yep. Sí, But you ain't going to eat it. pero tú no vas a comer. And so the king said, Y entonces el rey dijo, go hold that door. vayan y ve y detén aquella puerta. So here's the guy. Entonces aquí está el Like, what you going to muchacho. do? ¿Qué vas a hacer? Open the windows of heaven? ¿Abrir las ventanas de los cielos? He's holding the Está door. deteniendo la puerta And the people y la gente stomped him. lo atropelló. The people walked on top of him. La gente pasó sobre él. Wow. Wow. When y'all did this platform, Cuando hicieron esa plataforma, man, y'all did a good job. hicieron buen trabajo. It's like a bed up here. Es como una cama aquí. There's only one or two ways you're going to be a church member. Solamente una o dos maneras que vas a ser un miembro de la iglesia. Enjoying the blessings Disfrutar las bendiciones or getting stomped half to death. o I don't know how you say stomp. ser pisoteado hasta morir. It all comes down to this. Todo termina en esto. Do you believe God ¿Le crees a Dios? can give you his money ¿Tú crees que Dios te puede dar su dinero to do his work? para hacer su trabajo? I don't care who you are. No importa quién seas. When we start saying, God, Cuando empezamos a decir, Dios, you give me the money, tú me das el dinero, I will give it to you. yo te lo voy a dar. Pero te lo voy a And dar. then start walking around like this. Y entonces vas a empezar a caminar así. He's going to open the windows. Él va a abrir las ventanas. You and I, Tú y yo we have no idea what giving's like. no tenemos idea de lo que significa dar. We give by checking our bank account Damos porque checamos nuestra cuenta instead of giving like this. en lugar de dar así. God, you give. Señor, usted dé. We had a young lady, Una jovencita. and we had a teen activity, Y tuvimos una actividad con los jóvenes. and we had a dodgeball. Y tuvimos un juego que se llama So, dodgeball. inadvertently, Y Uh, inconscientemente in the teen paper en el equipo de los and in jóvenes the bulletin, y en el boletín we put that the winning team, pusimos que el equipo ganador that everybody would get $10. ganaría $10. Well, the cash prize was $100. Entonces el premio completo eran $100. It wasn't $10. No eran $10. So I didn't really look at the bulletin. Y no vimos el boletín So we had saved up all this money, y guardamos todo este dinero. and there was this girl Y estaba esta that muchacha came to me at an invitation que vino a mí en la invitación and said, Pastor, y dijo, pastor, God laid on my heart Dios puso en mi corazón to give a certain amount of money que diera cierta cantidad de dinero to missions, para misiones. and I have no idea where it's going to come from. Y yo no sé de dónde va a venir. And I said, this is God's problem, Y yo le dije, es problema de Dios, not your problem. no es tu problema. So I know it's $100. Yo sé cuántos son $100. They don't know it's $100, Ellos no saben que son $100. but I thought they did. Pero yo pensé que sabían. This girl is playing dodgeball. Ella estaba jugando el dodgeball, que les tiran la pelota y no sé qué. She's not getting touched at all. Nadie le está pegando con la pelota. She wins. Y gana.
And when she was given the $100, Y cuando ella agarró los $100, she looked at that $100, miró esos $100 and then she looked at me. y me dijo, y me vio He's real. y dijo, Dios es real. Faith Fe is the currency of heaven. es el valor del cielo. Faith is the exchange Fe es lo que cambia, that we give God, que nosotros le damos a Dios and He gives us materially y Él nos da materialmente so that we can give. para que nosotros demos. Tithes and offerings are commanded. Diezmos y ofrendas son mandamiento. You're supposed to tithe and give offerings. Usted está supuesto a diezmar y dar sus ofrendas. And a tithe is 10%. Y diezmar es el 10%. But have you ever lived a world Pero alguna vez has vivido un mundo to where God opens the windows? donde Dios abre las ventanas, los abismos. Mamas, Mamá, He'll open the windows. las ventanas se van a abrir. Children, Niños, He'll open the windows. que se abran las ventanas. Our song leader, Nuestro director de música, his name is John Robinson. su nombre es Juan Robinson. And I was asking for testimonies one day. Y pregunté por testimonios un día. Give me a testimony about God Deme un testimonio acerca de Dios, opening the windows of heaven. abriendo las ventanas de los cielos. His wife had gone garage selling, Su esposa había estado vendiendo en los garajes and she bought a shirt for her husband. y compró una camisa para su esposo. It's a shirt you wear in the wintertime. Y es una camisa que usa en el invierno. So it stayed in the closet Se queda en el closet for like 6-7 months. como por 7 meses. He's praying, Él está orando. God, I need money Dios, dame dinero that I can give. para que yo dé. You probably already know the story. Tú sabes quizá la historia. He puts the shirt on. Él se pone la camisa. 6 months later, 6 meses después, reaches in the pocket alcanza su bolsa and pulls out, I think it was 5 $100 bills. y saca 5 billetes de $100. Men in our church, Y los hombres en nuestra iglesia, teenagers in our church. jóvenes en nuestra iglesia. But our church is like this church. Nuestra iglesia es como esta iglesia. Do you know all it takes? ¿Sabe qué es lo que se toma? God, Dios, you got it. tú lo tienes. They need it. Ellos lo necesitan. You give it. Tú me lo das, I'll give it. yo lo doy. And get ready, Y prepárate, because your stories porque tus historias are going to pick up. se van a levantar. I was preaching this in Gainesville, Texas, Estaba predicando allí en Gainesville, Texas, 2 years ago. 2 años And a atrás. 78-year-old man, Y un hombre de 78 años he came up, knew no English. vino y no sabía nada de inglés. He was from some place called Mexico. Era de un lugar que se llama México. ¿Quién sabe si es ese lugar? And he said, I know nobody here. Y dijo, yo no conozco a nadie aquí. Like nobody. Como nadie. How is God going to do this? ¿Cómo Dios lo va a hacer? And I said, that's why he's called God. Y yo le dije, por eso es que se llama Dios. It's his problem. Porque es su problema. And he goes, okay. Dijo, "Oh, está bien." The next night he comes back to La church. próxima noche llegó a la iglesia. His eyes are wide. Sus ojos estaban así He abiertos. goes, you're not going to believe Y me dijo, this. no lo va a creer, pastor. Nobody knows where I live. No, nadie sabe dónde yo vivo. And a letter shows up Y una carta llegó with cash in it. con efectivo allí. And he pulled this letter out of his Y pocket. sacó la carta. Would you please listen to me? ¿Me podrías escuchar, hermano? All God needs Todo lo que Dios necesita is your faith. es tu fe. You say, but Pastor, what if he doesn't come through? Pero, pastor, ¿qué tal si Dios no se presenta? He'll come through. Él se va a presentar. Just tell the Lord, Nada más dile a Dios. I need to know. Yo necesito saber. God, I need to know Yo necesito saber that you're alive. que tú vives. And if you will give it to me, Y si tú me lo das a mí, I'll give it. yo lo doy. You're a conduit. Eres un conducto. And if that's all as big as your life, your faith is, Y si es así como está tu fe, then that's all that's going to come. entonces es todo lo que va a venir. But if you open your faith up, Pero si abres tu fe,
You had enough faith to get saved. Tuviste mucha fe para ser salvo. I'm going to end with one verse Voy a terminar con un versículo, because I want you to see it. porque yo quiero que usted lo vea. Go to Romans. Vayamos a Romanos. Romans chapter 12 Romanos capítulo 12. in verse number 3. Y en el verso 3. Sitting on the front row, Romanos 12:3, sentado en la banca de enfrente. I was listening to our dear pastor friend from Mexico give testimony. Estaba escuchando un pastor amigo de México dando un testimonio. And although I don't know a lot of Spanish, Y aunque no conozco mucho español, no sé mucho español, I understand it yo lo entiendo to some degree. hasta cierto grado. I really know when people are talking about you Yo sé cuando gente está hablando de ti, because the conversation goes like this. porque la conversación va así. Bob, Bob, and I'm like, Bob, you're Bob. talking about me. Están hablando de Bob. Look at Romans 12:3. Mire Romanos 12:3. Go ahead. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. God gave you a measure of faith to get saved. Dios te dio cierta medida de fe para ser salvo. How did you get saved? ¿Cómo fuiste salvo? Because God gave you a little bit of faith. Porque Dios te dio cierta fe. That you took that little bit of faith Y tomaste esa poquita de fe and you said, God, would you save me? y dijiste, Dios puede salvarme. And guess what he did? ¿Y sabe qué hizo? He saved you. Le salvó. Now go to Galatians chapter 3, verse Ahora 3. vaya a Galatas capítulo 3. Look at Galatians chapter 3 and verse 3. Gálatas capítulo 3, verso 3. I'm going to make a statement before he reads it. Voy a hacer una declaración antes de que lo lea. The same way you got saved La misma manera que usted fue salvo is the same way you are to live, es la misma manera que usted debe de vivir, by faith. por fe. Look at Galatians 3:3. Mira lo que Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Do not live any other way No viva de ninguna otra manera than the same way you got saved. que la misma manera que fue salvo. Lord, I don't have it. I don't have the goodness Señor, no tengo todo to get saved. Para ser salvo. I have nothing to offer you. No tengo nada que ofrecerle. Would you save me? Pudiera salvarme. And when it comes to his riches in Y heaven, cuando vienen sus riquezas en gloria, say, God, I don't have it. dígale, Dios, yo no lo tengo. And God, I'm tithing. Y Dios, estoy diezmando. But God, Pero I Señor, need to know you're alive. yo necesito saber que usted vive. If we would live this way, Si viviéramos así, you would be shocked usted se sorprendería what God would do in your life. lo que Dios va a hacer en su vida. Ladies, you ever been reaching the bottom of a purse Ustedes, mujeres, han alcanzado su bolso and you found $20? y encuentras $20. Have you ever been walking along the ground ¿Alguna vez has estado caminando ahí en el piso and you found money? y encuentras dinero? Has somebody ever come up and just said, hey, here you go? ¿Alguien ha llegado contigo y te ha dicho, hey, aquí hay esto? That's God. Ese es Dios. But don't we consume it on our own lust? Pero no lo consumimos en nosotros mismos. Please. Por favor. God wants to open the windows of heaven Dios quiere abrir las ventanas de los cielos and pour you out a blessing. y derramar bendición. With our heads bowed and eyes closed. Nuestros rostros inclinados, ojos cerrados. I don't know if it's going to happen tomorrow. Yo no sé qué va a pasar mañana. I don't know if it's going to happen next week. Yo no sé qué va a pasar la próxima semana. But start your journey Pero empiece su jornada of saying, God, diciendo, Dios, I want to live by faith. yo quiero vivir por fe. Pastor. Nadie mirando, rostros inclinados, ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Nadie mirando. Nos ponemos de pie.